que esta exclusión va a permitir de que este colaborador continúe dentro del marco de colaboración eficaz que sigue un proceso reservado ante el Ministerio Público. Asimismo, no impide que más adelante pueda regresar como investigado, como lo ha mencionado el propio representante del Ministerio Público, en la medida que no se arribe a una aprobación del acuerdo final de colaboración eficaz. Muy bien, estas son las líneas centrales. Conclusión: sí es viable jurídicamente excluir a un investigado de investigación preparatoria cuando su incorporación ha sido indebida, sin que ello signifique sobreseimiento o archivo de la acción penal. Vamos al caso concreto. Fundamento jurídico número 4, análisis del segundo tema sobre el presente caso concreto de exclusión del investigado Jorge Enrique Simões Barata. Con relación al segundo tema, este despacho considera de que corresponde excluir al investigado Jorge Enrique Simões Barata como investigado, concretamente como cómplice del delito de colusión en la presente investigación preparatoria, en base a lo siguiente. Como 4.1, vamos a la imputación contra este investigado Jorge Enrique Simões Barata. A este investigado se le han imputado dos delitos: tráfico de influencia conforme a la disposición fiscal número 6 y colusión conforme a la disposición fiscal número 10. De los dos delitos por los cuales se ha imputado a este investigado Simões Barata y se le ha incorporado a la presente investigación preparatoria, uno de ellos ya habría prescrito. Ya prescribió por mandato de la sala en una excepción de prescripción. Esto ya prescribió el delito de tráfico de influencias, con lo cual solamente estaría vigente, solamente estaría siendo procesado actualmente el investigado Simões Barata solo por el delito de colusión. Y en esa medida el pedido de exclusión solamente debe entenderse respecto al delito de colusión. En segundo lugar, como 4.2, asimismo, este despacho considera de que al investigado Jorge Enrique Simões Barata se le habría incorporado o se le habría incluido indebidamente como investigado por el delito de colusión en la presente investigación preparatoria por dos razones centrales. La primera razón es que, en base al propio relato, a la propia declaración prestada por este colaborador eficaz, es que se le imputó el delito de colusión. Es decir, se habría producido una suerte de utilización indebida del relato del colaborador eficaz, dado que el relato del colaborador eficaz, como ya se manifestó, solamente se utiliza de cara a la concesión de un beneficio al colaborador eficaz, pero no puede utilizarse cuando ello va a ir en perjuicio del colaborador eficaz, como ha ocurrido en el presente caso cuando se le ha incluido como investigado por el delito de colusión. Y la otra razón es que cuando se le incorporó o cuando se le incluyó cuando se incluyó a Simões Barata como investigado por el delito de colusión en la presente investigación preparatoria, a juicio de este despacho, lo que se habría afectado en rigor sería la institución jurídica de la colaboración eficaz y no el tema de la autoincriminación que ha señalado el Ministerio Público. Sobre este punto, en este punto sí este despacho va a mostrar su discrepancia con relación a la posición del Ministerio Público. El Ministerio Público sostiene como argumento central de que la utilización del propio relato del colaborador eficaz para imputarle a él mismo delitos importa una vulneración al derecho a la no autoincriminación. Este despacho considera de que no significa una vulneración al derecho a la no autoincriminación, porque el derecho a la no autoincriminación, ¿qué cosa significa? Significa ponerle, digamos, advertirle previamente al investigado de que tiene derecho a guardar silencio respecto a lo que se le pregunta y hacerle la advertencia de que tiene el derecho a guardar silencio
cuando se trate de reconocer culpa contra sí mismo. Considera este despacho que esto no es lo que sería afectado, sino lo que se afectó en rigor es la institución jurídica del colaborador eficaz. ¿Y por qué decimos que sería afectado el núcleo central del colaborador eficaz? Por cuanto cuando se hace un llamado a un colaborador eficaz para que preste su declaración, su relato, se hace con el ánimo de acogerle un beneficio y de utilizar su declaración en la medida que se le conceda el beneficio. Pero es impensable utilizar la declaración del colaborador eficaz para perjudicar. Por ejemplo, cuando no se aprueba el acuerdo, o podría ser utilizar su propio relato para imputarle delitos, como ha ocurrido en el presente caso. Por eso decimos de que, en rigor, cuando se ha utilizado el propio relato del colaborador eficaz para volver contra él mismo y atribuirle delitos, en rigor se habría afectado la institución jurídica del colaborador eficaz. Porque la lógica, ¿cuál es? Es alentar como política criminal el acogimiento de varias personas a la figura del colaborador eficaz como lucha, como instrumento eficaz de lucha para desarticular presuntas organizaciones criminales y para esclarecer los hechos investigados. Esa es la lógica, es incentivar a la gente para que se acoja a este mecanismo. Y este es el sentido también de la presente resolución, de incentivar colaboraciones eficaces, de establecer con claridad de que aquel que se acoge como colaborador eficaz no necesariamente va a terminar como investigado, sino que lo más importante es que brinde la información para desarticular presuntas organizaciones criminales y para esclarecer los hechos en materia de investigación y sobre todo conocer la verdad de lo que viene investigando el Ministerio Público. 4.3. Entonces, ¿qué hacer frente a lo que vendría a ser una utilización indebida del relato del colaborador eficaz que termina convirtiendo al colaborador eficaz en imputado? Pues es claro que tenemos un problema jurídico y que merece una respuesta jurídica. Claro está que no existe una norma legal, como ya se enfatizó, por lo que se debe recurrir al iura nobis curia, esto es, de que el juez no puede dejar de administrar justicia por defecto de deficiencia de la ley, en cuyo caso vamos a echar mano a dos normas legales bajo una aplicación analógica. Y son los dos artículos que ya hemos mencionado y que no vamos a desarrollar en extenso, porque ya lo hemos desarrollado en el acápite anterior. Básicamente el artículo 481, numeral 1 del Código Procesal Penal y el artículo 25, numeral 2, literal C del Reglamento de Colaboración Eficaz. ¿Cuál es la lógica? De que solamente se va a utilizar la declaración del colaborador eficaz o el relato en la medida que apunte a la concesión de un beneficio. Pero en el caso de que no se apruebe el acuerdo de colaboración eficaz, y que sería extensivo y que también sería aplicable por vía analogía al caso en el cual se haya incorporado indebidamente a un colaborador eficaz en base a su propio relato, es claro pues de que la consecuencia jurídica tendría que ser indudablemente pues de que así como se le ha incorporado indebidamente o se le ha incluido indebidamente como investigado, se le debe excluir de la investigación preparatoria como investigado en función a estos dos dispositivos legales. Y como último punto, deja en claro este despacho de que esta exclusión de este investigado Jorge Enrique Simoes Barata por el delito de colusión no significa un archivamiento ni un sobreseimiento de la acción penal respecto al delito de colusión. Simplemente es corregir una inclusión indebida. De tal suerte de que este investigado puede continuar como colaborador eficaz en el cuaderno correspondiente. Y asimismo puede regresar como investigado en caso no se apruebe el acuerdo de colaboración eficaz. Todo esto con la finalidad de alentar este instrumento valiosísimo de lucha contra la criminalidad organizada, de la colaboración eficaz. Consecuentemente, este despacho va a amparar el pedido del Ministerio Público. Y como punto final, como otro punto, 4.5, alegaciones de la Procuraduría Pública. La Procuraduría Pública ha planteado dos ideas, dos cuestionamientos. El primer cuestionamiento señala de que no se podría aplicar la figura de la exclusión del investigado
bajo la figura de una aplicación analógica de las dos normas procesales antecitadas, debido a que esa figura legal no existe. ¿Qué tiene que decir respecto a este punto este despacho? Efectivamente, no existe expresamente. Sin embargo, frente a un defecto o deficiencia de la ley, también es claro de que el ordenamiento jurídico y los jueces concretamente no pueden dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley, en cuyo caso tienen que aplicar el derecho que corresponda al caso concreto, incluso haciendo una aplicación analógica de las normas procesales. Y en este caso sí se está haciendo una aplicación analógica de dos normas procesales, concretamente del artículo 4811 del Código Procesal Penal y del 25.2c del Reglamento de Colaboración Eficaz. La segunda alegación, el segundo cuestionamiento que ha planteado la Procuraduría señala de que excluyéndose a Barata se van a levantar las medidas y también el Estado va a estar desprotegido respecto a Odebrecht. Bueno, este despacho también no está de acuerdo con esta aseveración. Es cierto que si se le excluye a Barata van a tener que levantarse, si se le excluye a Jorge Enrique Simões Barata de la presente investigación por el delito de colusión, que es el único delito que queda, es claro que tiene que levantarse las medidas cautelares. Pero ello no implica de manera automática que el Estado quede desprotegido respecto a Odebrecht, por cuanto el propio Estado ha promulgado un decreto de urgencia a través del cual ha establecido los mecanismos correctivos de cara al aseguramiento de la reparación civil. Es más, no hay que olvidar de que Barata, si bien es cierto, no estaría ya como investigado, lo claro es que va a continuar en principio como colaborador eficaz. Y el colaborador puede ser un investigado como un no investigado. Y en el cual evidentemente va a tener que participar la Procuraduría de cara a la fijación de la correspondiente reparación civil. Fundamento jurídico número 5, consecuencias jurídicas. Estando lo anterior, este despacho va a disponer la exclusión del investigado Jorge Enrique Simões Barata por el delito de colusión en agravio del Estado, dejándose en claro de que esto no es un archivo ni sobreseimiento de la acción penal seguida en su contra. Y asimismo se va a disponer el levantamiento de todas las medidas cautelares que pesan en su contra solo respecto a este proceso, a efectos de asegurar el normal desenvolvimiento de la colaboración eficaz. Por estas consideraciones, el primer juzgado de investigación preparatoria nacional resuelve lo siguiente. Primero, declarar fundado el requerimiento fiscal de recalificación del estatus de Jorge Enrique Simões Barata en la presente investigación preparatoria solo por el delito de colusión, y en consecuencia se dispone la exclusión del investigado Jorge Enrique Simões Barata solo por el delito de colusión en agravio del Estado. Segundo, asimismo se dispone el levantamiento de todas las medidas cautelares que pesan en contra del investigado Jorge Enrique Simões Barata a propósito del presente proceso penal. Esta es la decisión que emitió este despacho, se notifica Estrado. Ministerio Público. Conforme, señor. Procuraduría. Recurso de apelación respecto a los dos extremos, respecto a la exclusión y respecto a la medida al levantamiento de la medida de embargo. Por interpuesto. Muy bien, son las